Bueno, estimados estudiantes, estamos en la sesión 5. El objetivo es darle algunas herramientas para que puedan completar su sumativa 2 sin mayor inconveniente. El orden de la diapositiva está similar, entre comillas, al trabajo, a lo que les piden. Entonces ustedes, en la medida que van avanzando en esto, van a tener insumos para poder completar lo otro, que esa es la idea. Eso es lo que importa. Eh, Comencemos. Lo primero es comparar los presupuestos privados o de las empresas con los gubernamentales. Entonces acá tenemos un cuadro comparativo. ¿Cuál es el propósito del presupuesto del sector público? Una cuestión más bien social, buscar el bienestar social, la equidad, el desarrollo económico, el uso eficiente de los recursos, pero en el caso de los presupuestos del sector público, como habíamos dicho en la clase anterior, su fin es más bien social, su utilidad, su rendimiento esperado es algo de índole social, a diferencia del sector privado, del presupuesto privado que nosotros conocemos, su fin es la rentabilidad. Luego tenemos la dimensión del marco normativo, de qué tan rígidas son las normas entre uno y otro. Los presupuestos del sector privado pertenecen a lo que llamamos nosotros contabilidad administrativa, o sea, en el sector privado los presupuestos no tienen un marco de leyes o de normas que nos digan cómo elaborar presupuestos. Y lo que buscan los presupuestos en el fondo es cuantificar los planes, y lo que buscan los presupuestos del sector privado es acercarse lo más posible a pronosticar lo que va a pasar después. Y para eso hay modelos matemáticos, regresiones lineales, promedios móviles, diferentes formas de hacerlo, pero no existe un conjunto de leyes que nos digan cómo hacer los presupuestos del sector privado. En cambio, en el sector público tenemos un marco rígido, tenemos procedimiento administrativo, como dice ahí el cuadro, tenemos incluso ley de presupuesto general de la nación. Entonces ahí tenemos ya también una diferencia en ese sentido. En cuanto a la transparencia, también tenemos diferencias, porque en el sector privado, los únicos que tendrían acceso, por ejemplo, a información más detallada son los accionistas, socios de una sociedad de personas, los propietarios. Y si fuera una sociedad anónima que transacciona en la bolsa, podría ser los stakeholders, algún inversor o alguien que esté interesado, que ve la memoria de los estados financieros, pero esta información no es tan detallada. Mientras que en el sector público, por ley de transparencia, tenemos que los presupuestos y la información tiene que ser mucho más accesible al público, entre comillas, a pesar de lo poco accesible que ha sido en el caso nuestro, pero si uno solicitara esto con anticipación y lo exigiera, eventualmente podría obtener bastante más que de una empresa privada en la que uno, por ejemplo, pida información presupuestaria. En el sector privado no estarían obligados a hacerlo, nos mandarían a la punta al cerro seguramente. En cambio, en el sector público, eventualmente por ley de transparencia podríamos nosotros obtener eso. En cuanto a estructura y presentación, en el sector privado los presupuestos son más flexibles. No, no,
generalmente no existen empresas que tengan todas el mismo presupuesto, la misma estructura, el mismo formato. Y ahí decidirán si lo van a dividir en centro de costo o por función. Mientras que en el sector público tenemos presupuestos que están estructurados. Se fijaban, habían programas, partidas, y son tan estructurados que requieren de una ley de tramitación especial, la ley de presupuesto. Entonces ahí tenemos eh, esas diferencias. Después, en cuanto a la ejecución presupuestaria, en el sector público los presupuestos no pueden, o sea, no deberían salirse de lo que se presupuestó. Y si se salieran, van a haber procesos burocráticos y leyes que van a generar problemas a la hora de modificar algo. Mientras que en el sector privado va a haber mayor flexibilidad en ese sentido, si es que hubiera que modificar algo en el camino. Y por último, la evaluación de resultados. Como ya lo habíamos anticipado, en el sector privado, a nosotros nos interesan las rentabilidades, nos interesa la utilidad ante el interés impuesto, nos interesa el retorno sobre la inversión, nos interesa los márgenes de utilidad, el bruto, margen de utilidad neto, etcétera. Mientras que en el sector público lo que importa es cumplir con cumplir el presupuesto. De hecho, si usted en el sector público gastó lo que tiene que gastar o gastó incluso menos, eso ya es bueno. Y, y además, si logró que los programas sociales que contenían las diferentes partidas de este presupuesto hayan sido exitosos, entonces ya se consiguió el objetivo. Porque, como se dijo anteriormente, en el sector público lo que importa es el beneficio social y no la utilidad o el rendimiento financiero como estamos acostumbrados. Y ahora vamos a analizar las NIC SP más relevantes. La NIC SP1, símil de la NIC 1 para nosotros en el mundo de la NIC del sector privado, se trata sobre la presentación de estado financiero, que establece los requisitos generales para la presentación de los estados financieros. Y aquí están los conceptos claves de la NIC SP1. Uniformidad en la presentación de la información financiera, y si hay uniformidad, esto nos da también una base de comparación para comparar, en este caso, la ejecución presupuestaria. Después tenemos la NIC SP24, que se relaciona con presentación de información presupuestaria, que aquí, a modo de resumen, esta norma es la que obliga a que se presente información presupuestaria comparativa, y los conceptos claves que vamos a tener acá es la transparencia de la gestión fiscal y la comparación de cifras presupuestarias ejecutadas. Tenemos la NIC SP22, revelación de información financiera del sector gubernamental. Esto proporciona una visión más consolidada del presupuesto del gobierno, de cómo funciona, de cómo se está ejecutando, mejor dicho, y permite realizar una evaluación del impacto presupuestario. Después tenemos la NIC SP33, que es la que trata sobre la adopción de la NIC SP por primera vez sobre base de vengada. Y aquí lo importante es que se logra transitar hacia una contabilidad sobre base de vengada.
la NIC SP923. Esta habla sobre los ingresos por transacciones, pero también sin una contraprestación. O sea, aquí tenemos los ingresos por impuestos, transferencia y todos esos ítems que son bastante comunes en el sector público. Esto es importante porque dice relación con el reconocimiento de ingresos. Y, como indica, permite determinar de mejor forma los recursos disponibles. Después tenemos la NIC SP19 sobre provisiones y pasivos contingentes. Esto asegura que los compromisos estén reflejados en el presupuesto, o sea, básicamente que los pasivos no se omitan, que no existan pasivos escondidos, que no existan obligaciones omitidas. Aquí lo clave es identificar pasivos contingentes que debiesen revelarse en las notas de todo esto. Y esto también ayuda a reflejar mejor el riesgo financiero que hay en los presupuestos. Porque los pasivos contingentes podrían generarse de situaciones que no dependan totalmente del órgano público o de la institución que estamos analizando, quizás más bien variables exógenas, pero que sí impacten en la cifra. Y así sucesivamente tenemos varias NIC, SP, que también tienen su equivalente en el mundo de las NIF normales, de las que nosotros conocemos mejor. También tenemos propiedad de planta de equipo, pero del sector público, NIC SP17, propiedad de planta de equipo. Y esto tiene relación con la valorización de los activos físicos o activos fijos, como le llamamos nosotros. Y aquí los conceptos claves son valorizar los activos fijos y poder planificar las inversiones. Todo lo que tiene que ver con inversión y mantenimiento tiene relación con propiedad frente de equipo, con activos fijos. También tenemos deterioro, norma de deterioro activo. La NIC SP21. Y con esto evitamos que los activos estén inflados. Y esto ayuda a evitar sobreestimaciones presupuestarias, porque el valor se ajusta. Y tenemos la NIC SP31, activo intangible, software, licencias, activos sin apariencia física, los intangibles que nosotros conocemos del mundo de la NIF. Entonces aquí lo importante es reconocer los activos intangibles y todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual y que todo eso tiene impacto en los presupuestos. Y ahora, ¿cómo las NIC SP se relacionan con el proceso presupuestario? Primero hay que identificar los programas y objetivos, definir las metas. Y tenemos la NIC SP 1, en la que habla sobre presentación de estado financiero, y la 22. Después tenemos que estimar recursos e ingresos. Tenemos que hacer proyecciones. Y ahí tenemos la NIC sobre ingresos. Tenemos los famosos ingresos por transferencia, impuestos, todo eso. Después la clasificación y estructura presupuestaria. Tenemos nuevamente la NIC SP1 que habla sobre la presentación de estado financiero
que proporciona requisitos de revelación y de estructura. Y también tenemos la NIC SP24, que es la que habla sobre la información presupuestaria y la que nos decía que los presupuestos tenían que presentarse en forma comparativa. Y después tenemos como otro componente la evaluación de resultados históricos. Y en el caso de los presupuestos del sector público, se requiere de aprobación legislativa, ley de presupuesto. Bueno, aquí se me traspapeló el del comparativo del cuadro anterior. Ahí tengo un error en la PPT. Después que hay que considerar restricciones y supuestos, vamos a tener variables, problemas con la inflación, tipos de cambio, llevan hasta la nota explicativa que van a tener que decir cómo estas variables exógenas afectaron los presupuestos y en la ejecución presupuestaria. Y también tenemos la NIC SP19 que habla sobre los pasivos contingentes, provisión y todo eso. Después tenemos la gestión de activos y pasivos, que tiene relación con la valorización de los bienes. Y ahí tenemos la NIC SP17, propiamente de equipo, y nuevamente la de pasivos contingentes, que tiene relación con las obligaciones futuras. Control interno y auditoría como otro componente. Aquí en el sector público el control y revisión contable es fundamental. Y aquí, ¿cómo se materializa esto? ¿Qué NIC son las que aplican? La 21, la NIC SP1, nuevamente revelaciones. La 19 sobre contingencias. Y la 33 sobre información sobre base de vengada. Y en la aprobación y seguimiento de las modificaciones tenemos la NIC 24, NIC SP24 sobre variaciones presupuestarias. Y eso en caso que hayan cambios. Pero como ya decíamos, los cambios en el sector público de los presupuestos son más bien restringidos, a diferencia del sector privado, donde los presupuestos pueden cambiar sobre la marcha por motivos fundados. Y por último, tenemos el proceso de formulación presupuestaria del sector público. Primero, tenemos que identificar los programas y compromisos gubernamentales. Cada organismo tendrá que hacerlo. Cada jefe de servicio y las diferentes eh, personas a cargo del área presupuestaria tendrán que hacer este proceso. Pero este proceso de formulación presupuestaria va a cruzar a toda la organización, no solamente al área de presupuesto, al igual que en el sector privado. Y aquí esto va a tener que estar acorde a lo que el gobierno quiere hacer. Cada gobierno tiene sus propios compromisos, tiene sus propias prioridades y esos presupuestos tendrán que ser reflejo de esos planes, de esas metas estratégicas del gobierno. Después tenemos que hacer una estimación de ingresos y gastos. Y ahí proyecciones de los ingresos propios, transferencias, etcétera. En caso de que este órgano del Estado tenga ingresos propios, por ejemplo, una municipalidad tiene ingresos propios, un municipio va a tener ingresos propios, va a tener que proyectar eso a la hora de elaborar su presupuesto. Y considerar también las variables exógenas como tipo de cambio y, bueno, la inflación que también afecta. También hay que evaluar los resultados anteriores para ver si este órgano del Estado o este programa que estamos analizando fue exitoso o no en el pasado. Porque en el sector público siempre los recursos van a ser muy escasos, las demandas van a ser infinitas, infinitas demandas de cosas que faltan y van a tener que decidir
qué priorizar y qué no priorizar. Y ahí analizar qué pasó antes con ese programa es fundamental, porque si el programa funcionaba bien, se mantiene, o incluso podríamos hasta aumentarle el presupuesto, pero si no generó ninguna utilidad o beneficio social, eventualmente le van a reducir el presupuesto para asignarlo a otras tareas o labores más importantes. Después la etapa de clasificación presupuestaria, eso será acorde a la normativa vigente en cuanto a ley de presupuesto. Luego habrá que incluir las variables macroeconómicas, crecimiento económico importantísimo, las reformas tributarias también, que tantos dolores de cabeza generan, todo eso va a influir en el presupuesto. Después tendremos la etapa de control interno y auditoría, para asegurar que la información que se genera sea lo más fiable posible. Luego tenemos la participación de los usuarios, quienes se van a ver afectados con este presupuesto. Después tenemos que establecer restricciones y supuestos. Variables que van a afectar al presupuesto pueden ser tanto internas como externas. Vamos a tener restricciones de tiempo en el que se tiene que ejecutar este presupuesto, costos máximos que va a tener, etcétera. Y por último, la aprobación y control de cambio. Aquí la evidencia documentaria es fundamental, o sea, aquí cada cosa que suceda tiene que quedar registro, trazabilidad, como indica. Y como decíamos, todo lo que es presupuesto tiene alta regulación en lo administrativo e incluso para poder generar estos presupuestos tiene que haber una ley de presupuesto. Y esa ha sido la sesión. De aquí ustedes pueden extraer información que les puede servir para la sumativa 2. No tengo inconveniente que utilicen esto. O sea, siéntanse libres de esta presentación que la voy a compartir en el foro la semana 5. Ustedes extraer aquello que les sirva para su trabajo, lo que eventualmente va a ser una cantidad no menor de información que les va a servir. Porque de hecho esto está en el mismo orden de lo que ustedes les piden. Entonces a ustedes esto les puede generar alguna clase de apoyo para su actividad sumativa, que es lo importante. Así que ojalá les sirva. Lo hice de forma arbitraria en el mismo orden de lo que ustedes le van solicitando. Entonces ustedes analizan bien la presentación, van a ver cosas que le van a servir y las pueden utilizar. Sin perjuicio de que ustedes podrían tener algo similar pero distinto y eso también va a estar bueno. O sea, esto es solamente una ayuda, no es la pauta de corrección para la actividad. Solamente un apoyo, un pequeño grano de arena para que tengan algo de información de dónde extraerla. Por lo tanto, siéntanse libre de utilizar esta información. No hay inconveniente en eso. También pueden preguntar en los mensajes también si es que quieren saber cómo van o si lo que van a entregar está bien, está completo. Algunas personas me han preguntado y hay excelente trabajo. Por lo tanto, eh,
al igual que lo señalamos en la actividad anterior, yo voy a evaluar en base a las posibilidades que ustedes tienen de encontrar información y no en base a una pauta rígida de que tiene que estar todo perfecto, porque eso es imposible. Así que por ese lado quédense tranquilo. Esa ha sido la sesión. Espero les sirva y les voy a compartir, como les dije, la diapositiva. Así que cuídense, que estén bien y nos veremos la próxima semana con lo tributario, que ya va a ser más interesante y al mismo tiempo más denso. Así que les deseo mayor de los éxitos y cualquier duda sobre la sumativa, sobre cómo abordarla o si lo que tienen está bien o no, pueden hacerlo libremente. Hasta luego.